unicornio bajo el sol, colibríes bailan a tu alrededor y un ramo de palabras frescas. En el espejo estabas tú y escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí. Pues nada, buenas tardes. Antes de nada, pues siempre en estas cosas me gusta empezar dando las gracias, empezando pues primero por vosotros, por estar aquí, por arroparnos, por acompañarnos esta tarde en torno a la cultura, que siempre es una excusa maravillosa para reunirnos. Y también quiero dar las gracias, pues por supuesto, a la Fundación Rafael Pérez Estrada, aquí representada por su gerente, por Ana Cabello. Ha dicho muchas cosas bonitas de mí, no le hagáis caso porque la conozco hace mucho tiempo, nos queremos, nos conocemos, entonces exagera, es muy exagera. Así que nada, muchísimas gracias por pensar en mí para estar aquí esta tarde. Y me gusta mucho una cosa que has dicho, eso de que hay presentadores en estos actos que a veces no se ven leer las novelas y hay otros casos todavía peor, que es cuando te la lees y no te gusta. Que entonces sí que estás en el compromiso, lo puse el otro día en redes sociales, de sentarte al lado del autor y dices, tengo que disimular porque como me pongo yo al lado de este hombre o de esta mujer a decirle que su novela me ha parecido un pestiño, que no me ha gustado nada y en fin, que es un gran compromiso comprometerte eso, a presentar una novela sin haberla leído. Yo tenía la confianza, cuando Ana me lo comentó, digo, me va a gustar porque he leído Trigo Limpio, he leído La Flor del Rayo y ella me lo propuso y dije, pues de cabeza, encantado porque sé que no me va a defraudar, al contrario. Y así ha sido, me ha gustado mucho. Ahora ya hablaremos tranquilamente de la obra, pero sí que la recomiendo porque merece muchísimo la pena. Como comenté también en la publicación esa que hice en redes, no sabría decir cuál de estas tres últimas me ha gustado más porque las tres realmente tienen un nivel excepcional. Y por último, para terminar esta presentación, pues me gustaría darle las gracias también al autor, por supuesto, por estar aquí, por acompañarnos, por venir desde Almería, que es un paseíto para este acto, pero sobre todo por su obra, por sus novelas, por sus libros, por regalarnos toda esta maravillosa literatura y eso pues como lector que soy, pues siempre es de agradecer cuando tengas la oportunidad de encontrarte con un autor al que sigues, al que conoces, al que admiras, pues poder decirle muchas gracias por tu trabajo, por tu obra y que seguimos esperando que haya muchas más novelas prontito y seguir disfrutando de ellas. Os comento, aunque la mayoría lo conocéis, pero un par de pinceladas sobre Juan Manuel Gil. Está bajado de la Wikipedia, así que tampoco tiene demasiado mérito lo que voy a comentar. Nació en Almería en el 79, un año, aunque parece mucho más joven que yo, es un año mayor que yo. Yo soy del 80. Escritor, profesor de instituto, es licenciado en Filología Hispánica. Formó parte de la primera promoción de residentes de la Fundación Antonio Gala, que es una cosa que siempre llama mucho la atención, porque creo que luego te preguntaré si quieres o nos comentas sobre este tema, que es una fundación que también está haciendo una labor bastante importante con la gente joven, con sus becas, su residencia allí en Córdoba. Y a partir de entonces pues ha publicado unos cuantos libros, por ejemplo, Guía inútil de un naufragio, como he mencionado antes, el Trigo Limpio, La Flor del Rayo y Un hombre bajo el agua, que es una reedición de una novela, quiero recordar, del 19, puede ser, 2019, y que ahora Seis Barral ha tenido la gran idea de rescatarla, de recuperarla y hacer esta nueva edición para que llegue a un público mucho más amplio y gracias precisamente a esa fantástica idea por la que podemos estar aquí reunidos esta tarde. Se dio a conocer, puedo decirlo así, el gran hito en su obra fue la obtención del premio Biblioteca Breve con Trigo Limpio en el 23 y esa fue la incorporación a una gran editorial como es Seis Barral y la que ha dado a conocer, yo lo conocí a través de ese premio precisamente, en el que ha permitido que lleguen muchísimos más lectores y que podamos disfrutar de su obra.
Así que te voy a dejar el micrófono para que te presentes, digas lo que quieras, nos saludes y ahora ya empezamos a metemos mano a la más allá del tema. Muy bien, muy bien. Pues bueno, toca agradecer, es obvio, pero lo hago encantadísimo. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos los que estáis aquí, porque a mí me hace muy feliz venir siempre a Málaga y como yo siempre digo, poner el pan barato con todo lo que yo pueda decir, que haya gente que le haya apetecido con la oferta cultural que hay aquí en Málaga, pasarse por aquí, arrimar el hombro, para mí es una alegría, así que lo agradezco de corazón, por supuesto, gracias a Ana, a la Fundación, Rafael Pérez Estrada por contar conmigo y gracias a Antonio por estas generosas palabras, ¿no? Yo también, aunque esté feo de decirlo, yo siempre espero tus lecturas. Siempre espero tus lecturas. Es decir, desde que leíste Trigo Limpio y la recomendaste y la compartiste con una generosidad y un entusiasmo que me llegó al corazón, de alguna manera cuando escribo un libro siempre pienso un poquito en ti. Hay un momento cuando sale el libro y cuando me acerco a Málaga en el que digo, Antonio se habrá leído ya la novela y generalmente mi intuición no falla y generalmente semana antes o semana después acaba apareciendo una reseña generosísima en las redes, por ahora generosa, supongo que cuando tenga que darme con un palo me dará, pero claro, tengo que agradecerte que me acompañes hoy aquí y por supuesto todas las veces que he hablado de alguno de mis libros que has recomendado con ese entusiasmo. Y nada, yo estoy feliz de hablar aquí de todo, de la literatura, de la vida, de mi vida, de vuestra vida, de todo lo que sea necesario. Es cierto que el primer contacto que tuvimos hace ya unos cuantos años fue precisamente a través de las redes sociales, que están denostadas, y con razón en la mayoría de los casos, pero bueno, también tiene su parte positiva, por ejemplo, pues esto nos permite que un autor que está a cierta distancia, pues que lee un libro y primero que le pida, lo busques, lo encuentres, le pida amistad, te acepte y luego comparta un comentario sobre uno de sus libros y fluya ese diálogo totalmente inesperado. Y hoy la verdad es la primera vez que nos vemos. Estuve, una cosa que no sé si te va a gustar, estuve a punto una vez cuando estuviste aquí en la biblioteca Alto Laguirre, creo recordar, estuviste presentando con Cristina Consuegra, una gran amiga también que muchos conocéis evidentemente. Y vine desde Marbella para tu presentación, me traje hasta el libro y todo que presentabas para que me lo firmara, creo que era La Flor del Rayo. Y justo cuando estaba llegando, vicios de lector, me enteré de que estaba la Feria del Libro Antiguo. Y como tú has dicho, lo de tener que elegir. Y siento reconocer lo que elegí la Feria del Libro, lo siento mucho. No. Luego me dio, la verdad es que compré unos cuantos libros que merecieron la pena, pero me dio cierto remordimiento de decir, he dejado a este hombre tirado, menos más que no te avisé que iba a venir ni nada, porque si no se hubiera quedado peor todavía. Soy moderadamente resentido, ¿no? Vale, pues entonces no te lo tenía que haber contado. En dosis, digamos, saludable. Así que sepas que te cambié por eso, por un par de libros antiguos. Pero bueno, ya el tiempo nos ha permitido volver a encontrarnos y todavía mejor aquí esta tarde. Como he comentado antes, pues lo que esta novela, Nombre bajo el agua, se publicó en el 19, una editorial muy pequeñita, y ahora ha vuelto a haber una segunda vida en Seibarra. Mi primera pregunta es precisamente eso, ¿cómo ha sido enfrentar, por supuesto habrás hecho correcciones de nuevo, ¿cómo ha sido enfrentarte de nuevo unos años después a una obra que ya diste por concluida, que salió, que es como un niño que crece, que ya se independiza, tener que volver a enfrentarte de nuevo a este texto unos años después? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, hubo un momento en el que la editorial me plantea la posibilidad de reeditar, de rescatar un hombre bajo el agua, y yo en ese momento me puse muy contento. Yo era una persona extremadamente feliz cuando me dijeron eso, porque siempre digo que Un hombre bajo el agua, de todas las novelas que tengo, incluso aunque algunas hayan llegado a más lectores o hayan tenido un recorrido mayor, para mí Un hombre bajo el agua es el amor de juventud o de mi vida, podría decirlo. Es ese amor adolescente que uno nunca termina de olvidar, y cuando te encuentras con ella en los remember estos nostálgicos tremendos en los que te reúnes con tu promoción, ¿no?, la sigues viendo guapa, no, milagrosamente guapa, y tú dices, pero ¿cómo puede ser?
¿no? Que supongo, a mí no me pasa eso, pero sencillamente porque yo nunca fui el amor de nadie en ese sentido, ¿no? Pero yo siempre que miraba esta novela la miraba así, siempre la miraba sin defectos, sin mácula, la veía de una manera luminosa y era insoportablemente poco objetivo en este caso por una razón, y es que este libro llegó, de alguna manera me salvó mi vida literaria. Anterior a este libro yo había publicado una novela que de hecho vine a presentarla aquí a la Feria del Libro de Málaga, que se tituló Las Islas Vertebradas, y que fue una novela, como todos los libros de cualquier escritor que lea, le pone el corazón y le pone todo lo que tiene, ¿no? Pone toda la carne en el asador. Pero bueno, luego no tuvo un recorrido porque, bueno, pues porque la editorial era una editorial muy limitadita, no llegaba a ningún lado y tal, y eso me frustró. Y llegué a plantearme incluso si tenía algún sentido esto de escribir y de publicar. Y a mí, y un día me puse muy solemne en mi casa, porque a mí la solemnidad, a pesar de mi escritura, ¿no? Y de mi literatura, yo en casa cuando ceno es el momento en el que más solemne soy del día. Cogí y comuniqué formalmente a mi familia que iba a dejar la escritura. Claro, como vosotros sospecharéis, ¿qué le iba a importar eso a mi familia? Pero mi mujer hizo una aportación que creo que fue muy inteligente por su parte. Dice, eso no es posible ahora mismo, no porque dejemos de ingresar nada, que no ingresamos nada, sino porque sería un ser insoportable por encima de las cuotas, ¿no? De la cuota de insoportabilidad que ella alcanza. Y me dice, yo creo que lo que tú dices es que no vas a publicar, que no quieres publicar, que no te apetece publicar, pero supongo que escribir sí. Y me fui a la cama pensando eso y a los pocos días me puse a escribir este libro. Yo creo que sin este libro no se explica Trigo Limpio y sin Trigo Limpio no se explica La Flor del Rayo, pero el origen, la beta, el hallazgo mío es levantarme una mañana y ponerme a escribir. Un hombre bajo el agua va aunque comentaremos, supongo, que saldrán algunas líneas argumentales de este libro, va sobre un escritor un tanto insoportable, o que de repente decide meter las manos en un hecho de su pasado, ¿no? Y decide rescatarlo y preguntar concretamente el hallazgo de ese escritor cuando es niño, halla un cuerpo hundido en una balsa de riego. Eso le cambia la vida, ese hallazgo en el barrio le cambia la vida, y cuando es mayor decide contar lo que ocurrió realmente aquella mañana de verano cuando era joven. En el fondo aquello fue lo que... Esa noche no dormí y pensé, ¿sobre qué puedo escribir yo? ¿Qué me apetece escribir? Ya que no me van a leer, ya que no voy a publicar. Y me dije a mí mismo, pues voy a escribir sobre y cómo, no solamente sobre, sino también cómo, voy a escribir sobre lo que me pasa a mí, cómo lo cuento cuando estoy con amigos. Ese fue el nacimiento de esa voz literaria, digamos, esa voz literaria en la que me sentí tremendamente cómodo, a gusto. Entonces, cuando desde Seix Barral me dijeron que lo iban a rescatar, me pareció como un acto de justicia poética. Me dieron ganas de decir, joder, claro que sí, ya era hora. Pero luego abrí el archivo y empecé a leer aterrado de que aquello, con el paso de los años, que tampoco habían pasado tanto, habían pasado como 4 años, pues no estuviera en ese tono muscular en el que yo lo recordaba. Así que empecé a leer asustado y conforme fui leyendo me olvidé. Y la primera lectura que hice del libro, cuando lo terminé, pensé, hostia, si no he estado pendiente, así tengo que cambiar algo. Y entonces eso fue lo que me dijo, voy a estar contento con el resultado, quiero publicarlo. Y sí, es una edición que he revisado, en el que ha habido modificaciones, no modificaciones argumentales, estructurales, pero sí hay una limpieza, una higiene bucodental de la novela, ¿no? Porque, claro, llevaba cerrada un tiempo y eso se nota, ¿no? Y por supuesto que si además la edición
ese tipo, le dan libertad al autor para que haga con ello lo que quiera, no te dicen, no, déjala, que está bien así, sino que te dan libertad, pues uno corre el riesgo de que te tengan que atar las manos porque estás dispuesto a cambiarlo todo. Yo he cambiado algunas cosas con moderación, pero sí creo que para darle un brillo que probablemente en 5 años se lo quitaría y lo cambiaría por otro. Has dicho que esta novela es un antecedente de Trigo Limpio y de La Flor del Rayo. ¿Hasta qué punto ha sido intencionado que esa relación entre las tres ha sido un proyecto que tenía ya pensado, ha ido surgiendo, o simplemente fue así, y según iba escribiendo cada una después de la anterior, te dabas cuenta que sí que tenían muchas más cosas en común, a pesar de que son historias completamente independientes, se pueden leer. Sí. Es más, se leen en diferentes órdenes según han ido apareciendo, pero tienen muchísimos hilos, muchísimos nexos en común. ¿Hasta qué punto ha sido intencionado o ha sido algo que ha ido surgiendo según las ibas escribiendo, según se te ocurrían, según se interconectaban entre ellas? Pues mira, yo cuando empecé a escribir Un hombre bajo el agua, en las anotaciones que tomé, al principio, antes de ponerme a teclear, y empecé a desarrollar ahí un borrador o algo, por lo menos un montón de ideas, ya aparecieron no solamente la idea, estaba la idea de los límites de memoria, olvido, ficción, realidad, que están presentes en este libro, ¿no? Y en eso de construir un relato, ¿no? De la suma de voces que van construyendo un relato, ese era un tema. Luego había otro tema que era una especie de canto al amor por la literatura. ¿De dónde viene mi amor por la literatura? Pues porque en mi casa no había libros, ¿no? Y entonces eso siempre era una pregunta que a mí me atraía, me llamaba. Y finalmente había otra idea que era la del bloqueo del escritor, que era algo también que estaba con lo que yo había convivido. Cuando me puse a escribir Un hombre bajo el agua me di cuenta que eso era demasiado, era muchísimos temas para una sola novela, y el que mucho abarca poco aprieta, y entonces decidí quedarme con la parte de la construcción del relato, ¿no? Y al límite entre realidad y ficción y ese tipo de esos temas que aparecen en el libro. El libro, cuando sale en el año 19, a pesar de que es una editorial muy pequeñita y que tiene un recorrido muy limitado, lo cierto es que tuvo un feedback muy bueno. Es decir, me hicieron llegar opiniones de algunos escritores que yo conocía y que habían leído mi libro, y todos me decían: ¿y por qué este libro no lo han mandado a una editorial grande? Eso era lo primero que me decían. Y yo decía: pues porque por igual que no manda a los otros, quiero decir, porque no tengo el contacto, porque es complicado que te lean, porque no sabes cómo. Y bueno, ese run se me quedó, y entonces, pero yo estaba muy contento con el resultado, que era moderado, pero era muy entusiasta el que yo había recibido. Y entonces escribí Trigo Limpio, ¿no? Terminé de escribir Trigo Limpio, y en casa dije: bueno, pues ya lo he terminado. Se lo pasé a mi mujer, y mi mujer lo leyó, que siempre la primera que lee los libros, y me dijo: bueno, este sí tienes que mandarlo a una gran editorial. Y claro, y le dije yo: ¿y dónde lo mando? ¿Y dónde lo mando? ¿Tú sabes algún? Entonces ahí tuvimos una refriega. Tú que eres tan enterada, ¿sabes dónde mandarlo? Y ella dijo: pues nada, y tal. Bueno, hubo un amago de divorcio, y entonces, para intentar llegar a un punto de conexión, dije: pues lo mando un premio, que es una manera de llegar. Que obviamente todos los escritores que hay aquí escuchándome, decir que lo mando un premio es como decir: para dejarte tranquila, para callarte, ¿sabes? Lo mando un premio. Y entonces yo en ese momento me puse a mirar a qué premio lo mandaba. Y en ese momento era el premio más cercano que había, de los que yo, a mí me habría gustado ganar. El más cercano que había era el Biblioteca Breve. Y dije: pues ahí está el Biblioteca Breve. Además, yo había escuchado que hay premios, eso yo lo había escuchado, que había premios que aunque no lo ganes, si la novela gusta, recomiendan la publicación. Y entonces dije yo: bueno, a lo mejor con suerte, ¿no? Y entonces lo mandé. Es decir, tiene importancia el libro anterior en Trigo Limpio, no solamente en la trama, no solamente en los mimbres del propio libro, sino en el impulso que le dio al libro siguiente.
Llegábamos a los sitios, lo que para mí me parecía en aquel momento, cuando yo publiqué en Expediciones Polares, Un hombre bajo el agua en un inicio, aquello me pareció como una gira americana lo que yo hice. Y estuve en 4 librerías, 5 librerías, ¿sabes? Pero me parecía que me trataban con tanto entusiasmo, con tanta alegría, qué bien me lo he pasado, me he divertido, es tal, cual. Yo salía como diciendo, pero que volvía en el coche, como yo también me repetía a mí mismo, ¿por qué no lo han mandado directamente a Seix Barral, a Alfaguara, etc.? Como yo ya me imaginaba que se rifaban mi literatura. Y entonces tiene esa conexión. Luego, La flor del rayo, había un tema que yo no había tratado todavía, que era el tema del bloqueo del escritor. Y salió a mi paso otra vez. Cuando yo gané el premio, ya había pasado tiempo desde que yo había terminado la novela, la había mandado, ¿no? Y de repente me hicieron estas cosas que ganan el premio y te hacen muchas entrevistas, ¿no? Y nada más bajarme se me acercó un periodista rápidamente y dice, bueno, ¿qué? Y lo que me dijo fue, ¿y ahora qué tal? ¿Crees que va a poder con la presión? Hostia. Y le dije yo, pues, yo también te aprecio. Y me fui a casa con el rum de que lo que se esperaba de mí, porque si este premio lo gana, pues yo qué sé, lo ha ganado otra gente, ¿no? No sé, creo que se me ocurre que el día que lo ganó Juan Marsé, no se le acercó un periodista y dice, va a poder con la presión, salvando las distancias, ¿no? Obviamente. Pero a mí lo primero que se esperaba de mí, de un tipo que no conocían ni en foto, era que me bloqueara en el siguiente. Y entonces me fui a casa con el rum de si me iba a presionar, y dije, hostia, ante el miedo de presionarme voy a escribir que me he bloqueado, que es una manera de no estar bloqueado. Y entonces decidí escribir, con una serie de notas y de ideas que yo tenía ya en La flor del rayo, decidí escribir un libro sobre un escritor que sufre un bloqueo que lleva por el camino de la amargura a su familia, que en el fondo, pues, un poco así, ¿no? Has dicho que tu obra es una declaración de amor a la literatura. Es precisamente la tenía anotada una de las notas que hay en la solapa del final de la novela. Salió literalmente en el Diario de Almería, en alguna crítica, supongo. Sí. Y yo creo que es una afirmación que define perfectamente las 3 obras. Se ve tanto por los comentarios que se hace, citas, incluso hace referencia a otros libros. Por ejemplo, una duda que tengo, no recuerdo, lo tengo por aquí anotado, a ver si lo encuentro. Hay en una página, aquí en la página 118, que hace referencia a una novela que está leyendo sobre una vegetariana, una mujer que se hace... obviamente ahora todo el mundo conocemos a quién se refiere, ¿no? A la vegetariana de Han Kang, la reciente premio Nobel, y como esa hay muchísimas más referencias en las 3 novelas. ¿Hasta qué punto llega ese amor a la literatura, como ya desde el punto de vista del lector más que como escritor, para dar forma a estas 3 obras? Pues es una veta que atraviesa toda mi novela. Yo siempre me he hecho una pregunta que me ha parecido a mí. Yo he vivido casi como un milagro que yo tenga vínculo con la literatura, con los libros, porque en mi barrio no había biblioteca. En mi barrio los libros se vendían en una papelería y en el estanco, en esos expositores, ¿no? Y mis padres no se han dedicado a nada relacionado con la literatura, de hecho no se han dedicado a nada académico, no. Mi padre como máximo un día apareció en mi casa con un volumen de una enciclopedia y le dijo a mi madre, como en aquella época, ¿no?, que se compraban las enciclopedias por fascículos, y dice, he comprado una enciclopedia y era el tomo como 5, que era la guerra civil, es decir, se había saltado como tal. Y dice, y el primero que nos dan es el 5, para que te enganche y compres lo siguiente y tal y cual. Ya he pagado la enciclopedia. Y nunca vino ningún tomo más. Entonces luego a mi padre se lo pregunté con el tiempo y dice, me lo inventé porque me había gastado el dinero. Entonces, esa era mi relación con los libros. Es una relación de
y yo me he criado con el tomo de la Guerra Civil, porque mi madre lo colocó en el mueble del comedor allí, esperando, y dejó su hueco toda la vida. Todavía tenemos el volumen de la Guerra Civil allí. Bueno, y entonces, mi relación con yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué me gusta a mí la literatura si yo no he visto? Y entonces yo siempre he contado, allá donde he ido, como homenaje a mis padres, que yo he leído y soy escritor y soy lector y amo la literatura gracias a ellos. A pesar de que ellos no leían ni han sentido amor nunca por la literatura. Pero hay dos anécdotas que yo siempre cuento con respecto a mi padre y a mi madre, y es que mi padre, cuando yo era pequeño y yo no sabía leer, mi padre leía novelitas del oeste, de Marcial Lafuente Estefanía. Y de hecho yo he escrito un libro que se llama Mi padre y John Webster, que es un homenaje a esa historia de amor con mi padre vinculada a los libros de Marcial Lafuente Estefanía. Entonces yo veía a mi padre que llegaba del trabajo, mi padre ha sido toda la vida encofrador. Llegaba de encofrador, llegaba tarde, se duchaba, cenaba, se acostaba en la cama y sacaba de debajo de la almohada un volumen de esos y se ponía a leerlo. Esos volúmenes, un volumen pequeñito, ¿acordáis de eso? Que lo entregaba en la librería y te rebajaban el siguiente y te lo llevaba. Y pues mi padre tenía la curiosidad de meterlo debajo de la almohada. Probablemente había pasado por 150 manos, pero mi padre estuvo ahí a punto de crear ya la cepa del COVID, él estuvo ya a punto ahí. Y entonces mi padre lo sacaba y se ponía a leer. Y mi padre, que siempre es un tío muy seco, con un sentido del humor muy especial, yo me acostaba a su lado y yo lo veía leer. Yo no había visto a mi padre leer nunca, jamás, pero eso lo hacía. No había visto a mi padre nunca esconder nada. Y mi padre llegaba y se ponía ahí a leer y yo me acostaba a su lado y yo le decía, papá, ¿qué está pasando? Y mi padre me decía, ahora no, niño, que estoy en lo mejor. Y mi padre no me decía eso porque fuese una campaña de fomento de la lectura para atraparte, sino porque básicamente era lo que me decía a la alternativa de no des por culo, salte de aquí, ¿no? Y entonces bueno, pues cuando terminaba la guardaba y luego cuando se iba yo me enamoré de la ceremonia de la lectura porque yo me subía a la cama, cogía la novelita, me echaba y me inventaba lo que ponía. Y empezaba, el vaquero disparaba, pum, pum, y el indio lo perseguía. Y mi madre que entraba me decía, ay, tu padre, como te pille con el libro, ya verás. Y yo le decía, ahora no, mamá, que estoy en lo mejor. Es decir, que yo me enamoré de algunos hechos que cuando eres pequeño, cuando eres muy niño, hay cosas que se te quedan en tu sistema operativo y que eso es imposible sacártelo de ahí. Y con suerte, si te encuentras en el camino, semillitas o cuerdas que van uniendo eso, al final uno acaba llegando o aprovechando esas cosas que luego han sido fundamentales para mí. Mi madre, no me voy a enrollar mucho con mis padres porque vamos a hablar de él, pero mi madre para mí, para que hagáis una idea, mi madre es lo más parecido a Stephen King que hay en España. Es decir, mi madre me ha mantenido a salvo a lo largo de mi vida contándome historias de terror en las que ella creía. Secuestradores que te quitaban los órganos, si te acercas a una balsa, lo peor que te puede pasar es que salgas vivo porque te la vas a tener que ver conmigo. Las horas de la digestión, ¿no? Eso fue terrible para mí. Yo tengo fobia todavía a lavarme las manos después de haber comido incluso. Es decir, que mi madre siempre ha estado con relatos terroríficos que forman parte de mi literatura y que quien me lee lo reconocerá en Un hombre bajo el agua, sobre todo, se ven, ¿no? Sí, precisamente, ya que lo hablas sobre esa cuestión, es la importancia, yo creo que el tema central de esta novela es precisamente eso, los recuerdos, no solo los recuerdos que tienes tú mismo, sino los recuerdos que compartes con los demás. ¿Cómo pueden ser de diferentes? Y aquí toda la novela prácticamente da vuelta en torno a esa misma idea. Un hecho en concreto visto por diferentes personas de maneras tan distintas que lo pueden recordar cada uno, no solo en detalle, sino incluso en lo principal.
lo han vivido todos en el mismo hecho, en el mismo momento, y lo recuerdan y lo cuentan de una forma totalmente distinta. He sacado algunas citas de las que hay en la novela en torno a esta cuestión que me han parecido que describen, que resumen muy bien el ámbito en el que se mueve, y algunas de ellas son así. Dice, por ejemplo, existen distintas versiones de un mismo hecho, los rumores se comieron cualquier verdad, mejor dicho, se hicieron tan verdad como la propia verdad. ¿Y qué dijo él? La verdad, al menos la suya. Siempre es más importante la emoción que provoca que la realidad a la que se alude. En literatura importa muy poco cómo recuerdan las cosas. Lo importante es que todo encaje, que las piezas de la maquinaria se aprieten unas con otras. Lo de menos es si esto o aquello ocurrió de verdad. Yo creo que ese es el verdadero espíritu de esta obra. Tanto ese hecho que tú has mencionado, del niño que se encuentra el muerto en el fondo de la balsa, el ahogado, ese hombre bajo el agua, y que él quiere precisamente ver si aquello que está recordando fue tal y como él lo recuerda. Sí, también supongo que muchos recordaremos la típica frase de Gabriel García Márquez, creo que era la de uno no es lo que ha vivido, sino lo que recuerda. En fin, ese es el espíritu que llena todas estas páginas. Entonces yo creo que te pido evidentemente tu opinión, si esa era la intención de toda la historia que hay detrás, y ya llegado a eso de esas historias, cómo se recuerdan, cómo la vive cada uno, cuánto de verdad hay en esta novela, que eso ya es ya los deditos en la llaga, creo yo. Menciona a tus padres, evidentemente, que aquí los padres del autor tienen mucha importancia, su pareja, amigos, compañeros. ¿Cuánto hay de verdad en los recuerdos que cuenta esta novela en este hombre bajo el agua? Bueno, cuando me propuse escribir esta novela, en uno de los nudos de reflexión era efectivamente el relato de lo que se recuerda y cómo es importante. Bueno, todos sabemos que la memoria es una especie de trampa, ¿no? Que no todos tenemos digamos, la misma versión de memoria. Hay gente que tiene la 2.0, 2.1, hay unos que tienen una memoria mucho más afilada, mucho más rigurosa, hay otros que no la tienen tan rigurosa, pero sí la tienen muchísimo más atractiva, son capaces de reconstruir los hechos de una manera más fascinante. Y a mí todo eso me llamaba muchísimo la atención. Esto venía de que yo en mi barrio, porque no olvidemos que yo cuando escribo esta novela, en realidad os prometo que yo pensaba que no la iba a publicar, que no iba a tener interés para nadie, y asumí una serie de riesgos que para mí en aquel momento eran riesgos estructurales, porque yo no lo había hecho nunca y tal. Y una de las cosas de las que partía era de que yo en mi barrio había observado, y esto lo habréis observado vosotros en vuestros barrios, pueblos, que hay gente que sabe contar las cosas especialmente bien y que son capaces de detener el tiempo de esa mañana, que eres capaz de suspender aquello que estás haciendo con tal de seguir lo que está contando el hilo de la conversación hasta que llegue a su final. Yo me di cuenta de eso, y yo me di cuenta de eso porque cuando yo era un niño yo observaba eso y pensaba, yo quiero hacer eso. Y cualquier persona, cualquier amigo mío, cualquier persona de mi barrio te dirá que yo siempre era muy charlatán, era muy hablador, y que se notaba que a mí me gustaba hablar en público, que me escucharan, sentirme querido, ¿vale? En ese momento. Mira, yo llegué allí, estaba a 50 metros, apenas veía nada, hasta ahí te puedo contar. Eso no lo dices. Yo no conozco a nadie que me haya dicho eso en la vida, aunque no haya visto nada. Así, estuve allí, pues, y escuché, y dijeron, y vi, y tal, y cual. Al final todos tenemos dentro esa pulsión de contar, esa pulsión de sentirnos escuchados, porque probablemente no haya un gesto de amor más poderoso que en el día a día, me refiero, ¿vale? Que alguien se pare y te quiera escuchar. En unos tiempos en los que no escuchamos nada, porque a la mínima de cambio tú te pones a hablar a uno, se saca el móvil y empieza así y dice, un momento, ¿no? Y bueno, pues esa cosa de escucha, de amor por la escucha, por sentirse amado también, estaba en el corazón de ese libro.
Y luego lo has dicho de gente de verdad, pues hay mucha más verdad de la que estoy dispuesto a reconocer. Hay muchísima más verdad. ¿Por qué? Pues probablemente en este libro es donde más verdad haya. ¿Por qué? Porque era el primer libro en el que yo no tenía pensado que eso iba alguna vez a llegar a Seix Barral. Si yo llego a pensar que esto lo va a publicar Seix Barral, yo no habría puesto ahí determinadas cosas. Una de las cosas que me dijeron cuando leían el libro, me dijeron, es que en ocasiones había personas que se sienten soliviantadas, eso me he dado cuenta que existe, la gente que cuando lee se siente soliviantada si hay tacos, hay palabrotas, ¿vale? Y entonces en esa novela había muchas, porque como era una novela de barrio y tal, y pues la utilizaba sin filtro, ¿no? Yo me he dado cuenta que conforme han ido pasando los libros y he pensado que me iba a leer más gente, de una manera, he tenido una lucha contra alguien que me decía, no, eso no. ¿Sabe aquí? No, eso no, eso no. Y yo, sí, eso tiene que ser así. No, no. Y esa lucha aparece. En este libro está más a calzón quitado. Pensaba que lo iba a leer mi mujer y poco más. Mencionas precisamente el hecho de que el protagonista encuentra al muerto en una balsa en un barrio de Almería, donde tú vives, donde te criaste. Sí. Y yo creo, me parece que es bastante evidente, que el barrio termina siendo un personaje más de la novela. El barrio en este caso, como otros, bien has dicho, como otras personas que le marcan pueblo, el sitio donde se criaron, pero sobre todo si es un microcosmos donde está muy bien delimitado, donde se sabe, esto es mi barrio y fuera de aquí es otra cosa. A mí me pasa incluso, yo soy de un pueblo muy pequeñito, de Montejaca, al lado de Ronda, vivo en la afuera y cuando voy al centro del pueblo, decimos nosotros, voy al pueblo, como si yo viviera en Nueva York y estoy literalmente a 3 minutos caminando de la plaza, pero voy al pueblo. Pues incluso hasta esos límites se llega a la sensación de pertenencia de este es el límite, aquí al que pertenezco, aquí está mi gente, y esto es precisamente a lo que me refiero cuando digo que es un personaje más de la novela. Vamos, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Uno de los temas que había cuando yo estaba escribiendo era el espacio, era mi barrio, era ese lugar. Mira, mi barrio, para que nos hagamos una idea, es un barrio porque pertenece al Ayuntamiento de Almería, ¿vale? Pero está a 10 kilómetros del Ayuntamiento de Almería, que es una distancia lo suficientemente amplia para que no te echen cuenta, vamos, a no ser que haya allí algo que encuentren un filón de oro o yo que sé, un pozo de petróleo, no te echan cuenta. Entonces, y nosotros estamos a la suficiente distancia como para no sentirnos de Almería y sentir que tenemos una identidad propia singular. Mi barrio, además, si piensas que esta historia transcurre a finales de los 80, principios de los 90, pues no te digo nada. Un barrio marcado por los descampados, no teníamos parques, teníamos que sacarnos el verano adelante como podíamos y un descampado para nosotros era nuestro, pues bueno, nuestro paraíso, era nuestro imperio, ahí eso valía para todo. Nosotros, es decir, yo no hay deporte al que no haya jugado, que eso se dice pronto, es decir, nosotros hemos jugado a todo. Vamos, no ha faltado jugar, en el Alquian no ha faltado jugar a ese juego en el que tiras por el hielo una cosa que luego tienes que ir con la escoba, pues porque no se nos ocurrió. Pero que si no se nos llega a ocurrir, hay un tío allí que se inventa cómo hacerlo. Jugábamos al béisbol, al rugby, al fútbol, a todo. Ahora, eso sí, a todos nos pusieron la inyección del tétano, esa la caímos todos. Era raro el que no teníamos una buena pedra en la cabeza con 3-4 puntos, es decir, que esa era nuestra... Por eso siempre digo, me dicen, ¿tú vives aquellos tiempos con nostalgia? Digo, no con nostalgia, porque yo la verdad es que eran tiempos rigurosos, pero tampoco es que envidie yo los tiempos, ser un niño ahora, Es que yo cuando digo, no envidio esto, pero tampoco envidio esto, porque la calle ya no les pertenece, los parques están acolchados. Es que eso ya es brutal. Es que es como, están acolchados y ponen un teléfono y te dicen, el hospital más cercano, o lo más gracioso es que te dicen, en Almería, me hace una gracia, pues que pone, parque acolchado. Pues, y pone
si hay un accidente y te pone el teléfono de Torrecárdenas, el hospital, allí se llama Torrecárdenas, ¿no? Te pone 950, tal. Me imagino un padre llamando a Torrecárdenas diciendo, saca yo mi chiquillo en el parque, y el de Torrecárdenas diciendo, ¿quién cojones te ha dado mi número? Es que, bueno, pues no hemos vuelto ya, es una exageración. La única preocupación que tuvo física mi madre por mí a lo largo de toda mi infancia fueron los 5 meses antes de hacer la comunión, que me dijo, como te quedes millado para la foto, no la haces. Es la única preocupación. Antes podía matarme. Y después, igual. Eso sí, había que respetar las 2 horas de la digestión. Mi madre era de 3, que era peor. Entonces, mi barrio para mí ha sido siempre como un espacio de fabulación poderosísimo. Se ha colado en todas mis novelas, en todas. Incluso en las que no aparecía nada de referente, incluso en mis novelas anteriores a estas 3, de Seix Barral, se colaba de alguna manera en descripciones y en este tipo de cosas. Me cuesta alejarme de mi barrio. Es el lugar donde yo me siento más genuino, donde yo me siento fuerte contando, donde yo me siento cómodo, donde no me siento un impostor. Yo cuando leo novelas que me pueden gustar, pero yo cuando leo una novela de gente joven, ¿no? Cuando época de juventud y están ambientadas en Madrid, me parece ciencia ficción. No entro en la novela, me cuesta muchísimo entrar. Ya solamente que digan, cogí la línea 5 y me fui a tal sitio y tal. Tío, madre mía, tío, si yo para llegar a Almería cogía un autobús, estamos a 10 kilómetros y echábamos 1 hora y cuarto. Si íbamos a Almería, al centro, que está al lado, es que es de vergüenza. Y lo peor de todo es que ese abandono al que han sometido a nuestro barrio se ha traducido curiosamente, que en mi barrio probablemente hay escritores por metro cuadrado, pero vamos, por ejemplo, no sé si hace poco ha estado por aquí, por Málaga, estuvo firmando, no sé si en la Feria del Libro o en alguna librería, no sé si conocéis a un ilustrador que se llama Antonio Lorente, que publica en Edelvives. Tiene legión. Ese chaval es de mi barrio, un poco menor que yo. Paco Becerra, no sé si conocéis a Paco Becerra, el escritor, el dramaturgo, Premio Nacional Dramático de allí, de mi barrio, de mi edad. Es decir, que al final nos sacamos las castañas del fuego nosotros, como digo, con lo que había. Y lo que había era poderosísimo. Porque donde no hay nada, es donde más hay. Porque tienes que aguzar el ingenio y por ahí yo creo que me resulta imposible no hacerle un homenaje en cada libro que escribo a mi barrio, sea de una manera explícita o más taimada. En esta, desde luego, se nota muchísimo ese homenaje y ese amor por el barrio. Voy a leer un trocito de un diálogo, sí, por 2 cuestiones que ahora os comento cuando lo lea. Dice, está hablando el autor, el protagonista, el que narra con su madre. Dice, por cierto, ¿sabes quién está muy malico? ¿Quién? Está ingresado en la Cruz Roja, así que mala señal. ¿Quién? Este sí que me tiene el estómago estrujado. Qué lástima me da. Mamá, ¿quién es? De él tendríamos que estar hablando ahora. Ya lo hacemos, mamá, tú no paras. Busqué el de los duples de enfrente. No me jodas, ¿y está muy enfermo? Juan, malico. Si ya te lo he dicho antes, han mandado llamar a la hija que vive en Cáceres. ¿Y qué tiene? ¿Qué va a ser? Lo que todo el mundo, Juan, lo que todo el mundo. Ya está. Este diálogo me ha gustado leerlo porque yo creo que, aunque trata evidentemente de un tema delicado, pero refleja muy bien tanto la forma de los diálogos del libro, me gustaría destacarlo porque me parece magistral la manera que tiene de incluirlo, pero sobre todo un toque de un humor negro que impregna toda la novela, que evidentemente estamos comprobando que el sentido del humor pues te sale por arriba, pero yo creo que este humor negro en el que está hablando evidentemente de una persona que está enferma, que está ingresado, y sin embargo consigue darle la vuelta para que termine teniendo ese toque irónico, casi surrealista de la conversación entre la madre y su hijo. ¿Te sale natural este humor, esta mala leche incluso, ese humor negro que llena toda la novela? ¿Es buscado, es intencionado? ¿Cómo te enfrentas tú a ese aspecto? Yo cuando voy a escribir una novela, yo siempre pienso que voy a escribir un drama. Y a los 4 minutos ya he hecho una gracia. A los 15 minutos ya se me ha ido de madre aquello, totalmente.
Pero yo siempre digo una cosa, el humor que hay en mi novela es un humor absolutamente protector. Es porque aquello sobre lo que yo voy a hablar es un tormento, es un dolor para mí. La Flor de Rayo, por ejemplo, había en el corazón de eso estaba la pérdida de un hijo, siendo pequeño. Yo había sido padre poco antes, entonces la única manera que tengo de acercarme a algo que me resulta especialmente doloroso es el humor, porque generalmente cuando tú te acercas a algo que duele, si quieres llegar al corazón de ese dolor, o eres muy fuerte y eres capaz de meterte en el infierno de ese tormento, que hay escritores que han sabido hacerlo muy bien, o tienes que encontrar un camino que te lleve a ese corazón. Porque si tocas, quema, y si quema, retira, y si retira en la escritura, has fracasado, no has conseguido lo que querías. Para mí el humor es un mecanismo para conseguir acercarme generalmente a aquello sobre lo que quiero reflexionar, sobre lo que me pregunto, aquello que quiero ver de cerca o lo más cerca posible. Pero también te digo una cosa, y es que hay cosas que a los lectores le hace gracia y yo no sabía que iban a hacer gracia. Eso también pasa cuando tú has naturalizado la manera de hablar de tu madre, la manera de estar en tu barrio, tal. Hay un capítulo en este libro que yo escribí, porque, bueno, este libro va un poco sobre la muerte, ¿no? Y entonces decidí escribir te voy a robar el libro un momento. Yo decidí escribir un capítulo en el que contaba cuál fue mi primera experiencia con la muerte. Y a ver si lo encuentro. Y lo conté, pero no había ningún afán de hacer gracia. Era así. Es decir, y si lo encuentro, os lo voy a leer. Porque es breve. Es este. Lo tengo señalado. Sí, está señalado aquí, es verdad. Con el azul de cosa importante. Sí. Bueno, no sé si lo leo entero, pero para que veáis cómo era el asunto. Dice así: la primera vez que vi un muerto, acabé dándole un beso. Era pleno verano, especialmente caluroso además, o así lo recuerdo yo. Tenía 7 años recién cumplidos. Mi madre había ido a un velatorio y como mi padre estaba viendo el ciclismo, me llevó con ella. Nada más llegar a la calle Beleño, que queda justo detrás de la iglesia, y al lado de la panificadora, 2 señores encorbatados bajaban un ataúd blanco de una furgoneta negra y lo metían en volanda en una casa. Ahora pienso que fue un acto reflejo. La caja atravesó el umbral de la puerta y los alaridos lo sepultaron todo. Ángeles, lo harán conmigo. Juan, tú no te vas a morir, no estás enfermo. Pero lo he estado muchas veces, es distinto. Luego lo hablamos en casa. ¿Quieres darle un beso? ¿Se puede? Claro, para despedirnos de ella. ¿Y no da cosa? Mejor vamos a sentarnos. No, quiero besarla. ¿Tú la vas a besar? Yo ya lo he hecho. Vale, voy. Y mi madre me cogió en peso, me abocó allí y le di un beso, y lo primero que hice cuando entré a mi casa mi padre fue: papá, le da un beso a la muerta. Esa fue mi primera relación que yo tuve con la muerte. Mi madre, lo que he dicho antes, mi madre nace en Maine y deja a Stephen King, pues yo qué sé, el Principito, una cosa así. Mi madre siempre ha vivido con una naturalidad pero todo, es decir, de una crudeza tremenda, Nos llevaba al cementerio siendo muy pequeña a limpiar el nicho, nos llevaba a los velatorios, nos llevaba a los hospitales, a la Cruz Roja, que era el lugar donde la gente iba ya a picar billetes. Pues allí estaba yo, que se me acercó una monja y me dijo: niño, ¿tú qué haces aquí, bonico? ¿Tú no sabes que aquí se pillan cosas feas? Y ahí fue cuando tuve un poco yo, asumí que mi madre me llevaba a todo lo que... Y no pasa nada, mírame, aquí tan normal. Pues ya para ir terminando, porque ya llevamos casi más de 1 hora, tampoco queremos alargarlo mucho esto.
aunque no estaríamos aquí toda la tarde escuchándote, creo yo, si no exageraba ya. Y me gustaría acabar con una cosa que comentas tú precisamente en la novela. Hay un proyecto que invitan a la autora a participar para una antología y le dicen que se tiene que hacer una autoentrevista y preguntarse cosas que nadie le haya preguntado nunca, que no se le haya... Seguro que esto te lo han hecho más veces porque no soy nada original, pero aprovecho y así terminamos con esto, si te parece. ¿Qué pregunta que no te han hecho nunca en referencia a esta novela te gustaría hacerte a ti mismo ahora e intentar preguntarla? Eso es complicado, para terminar. Eso es difícil. No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, porque he pegado ya muchos tumbos y me han preguntado muchas veces, me han preguntado casi todo hasta tal punto que en cada sitio voy diciendo una cosa distinta y lo peor de que ahora lo graban todo, tío, y es acojonante. Y yo siempre le digo a la gente cuando va, no, Felipe que viene, que voy a presentar y tal, y él viene porque sabe que la última vez que me vio sobre el mismo libro dije cosas distintas, y dice, pues voy hecho el rato. Pero no sabría decirte, pero si me dieran la oportunidad que es algo que habitualmente a los escritores nos dan, pero nos da muchísimo pudor decir, ¿no? Que te preguntan esa cosa de ¿por qué deberían leer tu novela, ¿no? Esa cosa que te parece que tienes que venderla. Y yo siempre digo que no sé por qué tendrían que leerla, pero probablemente es de mis novelas, como por las razones que he dicho, el que estarías dispuesto a sentarme frente a ti mientras la estás leyendo, que es algo que no me pasaría con mis otras novelas, ¿sabes? De hecho, cuando alguien me dice, me he comprado tu novela y estoy leyéndola, y ¿sabes? Y estoy como en tensión, esperando si me dice algo, cuando son amigos, ¿no? Y tal, pasa una semana, no te han dicho nada, no le ha gustado, ¿no? O me dice, voy por la página 25 y no quiero saber nada, ¿no? Porque eso me inquieta y tal. Sin embargo, esta novela no es porque sea no por el lado de que pueda ser mejor o peor libro, sino porque la historia está contada con una sinceridad, una honestidad que es la mía, claro, y en la que estoy dispuesto a sentarme frente a ti y sufrir los embates de la lectura, ¿no? De una manera absolutamente de cuerpo a cuerpo. Confío en este libro, confío en esta historia. Y creo que es un retrato de una época en el que la mayoría de lectores de determinada edad, ¿no? Que es una horquilla bastante amplia, no como la tuya y la mía, que es una horquilla de un añito. Está muy apretadito. Estamos ahí, pero en la que se pueden sentir reconocidos, ¿no? Yo creo que es una novela en la que es acogedora en ese sentido. Pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ya para poner el broche final a esta tarde. Si os queda algo que queráis saber. Y si no, pues nada, pues de nuevo daros las gracias por asistir a la fundación y sobre todo a Juan Manuel, que nos ha regalado una tarde estupenda y lo hemos pasado, al menos yo lo he pasado muy bien y espero que coincidamos en otras muchas nuevas novelas, nuevas historias y de nuevo volver a tu barrio a través de tus páginas. Así que muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer.